Un cordial saludo para todos los prestadores del Departamento del Valle del Cauca. A continuación, desde la Secretaría Departamental de Salud, Subsecretaría de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud y el Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, se realizará la socialización de la Resolución 3100 del 2019 a través de una presentación virtual abordando los temas de registro especial, de prestadores de servicios de salud REPS y cada uno de los 7 estándares que aplican a todos los servicios. En la construcción de la presentación participaron los siguientes profesionales en cabeza del coordinador del Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, Víctor Escobar Pazmiño, Angélica Álvarez Marín, Andrés Bernate Rengifo, Carolina Garay Preciado, Cristian Ruiz Alzate, Eliana Álvarez Martínez, Juan David Echeverry González, Lady García Martínez, Mónica Caicedo Perea, Patricia Girón López y Yolanda Rengifo Santibáñez. Estándar de procesos prioritarios. Alcance del estándar de procesos prioritarios. Es la existencia obligatoria y socialización de los principales procesos asistenciales que condicionan directamente la prestación con el menor riesgo posible en los servicios de salud. El incumplimiento de este estándar genera un riesgo para la salud de las personas. El Manual de Inscripción para Prestadores de Servicio de Salud no tiene como objeto establecer las actividades, intervenciones o procedimientos a realizar en cada uno de los servicios de salud. Es responsabilidad del prestador definirlos y documentarlos en el estándar de procesos prioritarios, teniendo en cuenta el objeto y alcance de los servicios de salud que habilite. El Manual de Inscripción para Prestadores es un instrumento que contiene las condiciones, estándares y criterios mínimos para ofertar un servicio. Definiciones que se debe tener en cuenta en el estándar de procesos prioritarios como proceso, guía de práctica clínica, protocolo de atención, actividad, información documentada, plan hospitalario para emergencias. Guía de práctica clínica. Documento informativo que incluye recomendaciones dirigidas a optimizar el cuidado del paciente, con base en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los beneficios y daños de distintas opciones en la atención a la salud. Protocolo de atención. Secuencia lógica y detallada de un conjunto de actividades, conductas o procedimientos a desarrollar para la atención de una situación específica de salud en un entorno determinado, el cual permite poca o ninguna variación de las acciones realizadas por parte del personal que interviene en la atención. Incluye aquellos protocolos definidos por el prestador de servicios de salud y los establecidos en la normatividad que regula la materia como de obligatorio cumplimiento. Esta definición es nueva en el estándar de procesos prioritarios. Información documentada. Esta información debe estar escrita y socializada de los procesos, procedimientos y actividades en un servicio de salud, que puede estar en medio físico o magnético, ser de cualquier fuente, refiriéndose al lugar de origen de la información y estar en cualquier formato o idioma. El estándar de procesos prioritarios determina otros estándares, como talento humano, cuando se realizan pruebas complementarias de tamización como audiometría, visiometría, espirometría, según aplique, la disponibilidad de los profesionales de salud debe estar documentada en el estándar de procesos prioritarios. En infraestructura, se hace mención a la poseta cuando la requiera, según los procedimientos que el prestador documente en el estándar de procesos prioritarios. Dotación. La dotación de los servicios de salud está en concordancia con lo definido por el prestador en el estándar de procesos prioritarios.
medicamentos, dispositivos e insumos. Medicamentos de acuerdo con inventario establecido por el prestador acorde a lo documentado en sus procesos prioritarios cuando se requiera. Criterio número 1. Política de seguridad del paciente. Esta se basa en los lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente. En el caso del profesional independiente, puede hacer uso del formato número 1 que ha desarrollado el Ministerio, denominado Compromiso del Profesional Independiente con la atención en salud segura de los usuarios. Si el prestador cuenta con más de una sede, este documento puede ser transversal a las demás. Criterio número 2. El prestador de servicio de salud realiza actividades encaminadas a gestionar la seguridad del paciente. En este se verifica que las actividades se desarrollan hacia la promoción de la atención segura, disminución del riesgo, prevención de eventos adversos, mediante un programa, plan o procedimiento. Criterio número 3. El prestador de servicio de salud cuenta con un comité o instancia que oriente y promueva la política de seguridad del paciente, el control de infecciones, la optimización del uso de antibióticos cuando los prescribe o administre. El prestador puede integrar otros comités o tenerlos por separado. No se exige un número mínimo de integrantes o perfiles para estos. Criterio número 4. En este encontramos las 11 prácticas seguras. El prestador adopta estas prácticas, las cuales se deben documentar. En la primera práctica tenemos la correcta identificación. Esta debe tener como mínimo el nombre completo y el número de identificación. La segunda práctica es la adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes con enfoque diferencial. Este puede darse por género, por etnia, entre otros. La tercera práctica, detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en salud, en las que se incluye el lavado de manos. La práctica número 4 consiste en detectar, analizar y gestionar los eventos adversos. Las siguientes prácticas se utilizan en los servicios que apliquen. Quinta, garantizar funcionalidad del consentimiento informado. Sexta, mejorar la seguridad en utilización de los medicamentos. Séptima, prevenir y reducir la frecuencia de caídas. Octava práctica, garantizar la atención segura de la gestante y el recién nacido. Novena, prevenir complicaciones asociadas a disponibilidad y manejo de sangre, componentes y a la transfusión sanguínea. Décima, prevenir úlceras por presión. Y la práctica 11 es mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Criterio número 5. Promueve la cultura de seguridad del paciente. El prestador debe involucrar a todo el personal de manera sistemática mediante capacitación del personal y actividades dirigidas al paciente y sus allegados. En la capacitación del personal debe incluir al personal asistencial y administrativo en el tema de seguridad del paciente. Esto se evidencia mediante cronograma o plan de capacitaciones, registro de asistencia, entre otras. Las actividades dirigidas al paciente y sus allegados se deben implementar un documento con las actividades y formas de implementación. Criterio número 6. El prestador de servicio de salud cuenta con información documentada de las actividades y procedimientos que se realizan en el servicio. Esta información se puede desarrollar en guías de práctica clínica, procedimientos, protocolos u otros documentos. Esta información debe tener como mínimo el nombre de la actividad o procedimiento, talento humano, equipos, medicamentos, dispositivos e insumos. Criterio número 7. La información documentada es conocida por el personal encargado y responsable de su aplicación mediante acciones de formación continua. La evidencia del cumplimiento de este criterio
se soporta en el cronograma o plan de capacitación y en los documentos como registro de asistencia, certificados, constancias de asistencia, entre otros. Criterio número 8. Las guías de práctica clínica y protocolos a adoptar son en primera medida en los que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social. Cada prestador definirá las guías de práctica clínica que el servicio requiere, de acuerdo con las condiciones de salud que priorice. Si estas no están disponibles, el prestador adopta, adapta o desarrolla guías de práctica clínica o protocolos basados en evidencia científica. Criterio número 9. El prestador de servicio de salud, de acuerdo con las patologías más frecuentes en el servicio, define la guía o guías de práctica clínica a adoptar, adaptar o desarrollar. No se exige un número mínimo o máximo de guías por servicio. Criterio número 10. El prestador de servicio de salud cuenta con información documentada de la adopción o adaptación o desarrollo de guías de práctica clínica o protocolos basados en la evidencia científica. Criterio número 11. Los servicios de salud donde se atienden pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles deben contar con información documentada para el manejo del dolor y cuidado paliativo. Este requerimiento se realiza de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1733 del 2014, siendo su objetivo mejorar la calidad de vida de estas personas. Criterio número 12. El prestador debe documentar la información mediante un manual, un protocolo o procedimiento para detección, prevención y disminución del riesgo de accidentes e incidentes de carácter radiológico, aseo, limpieza, desinfección de áreas y superficies, procedimiento de reanimación cerebrocardiopulmonar, acciones para prevenir las flebitis infecciosas, químicas y mecánicas, bioseguridad acorde con las condiciones y características del servicio, descontaminación por derrames de sangre u otros fluidos corporales, manejo de gases medicinales, atención de emergencias y sistemas de alarma. Criterio número 13. El prestador de servicio de salud que realice el proceso de esterilización debe contar con la siguiente información documentada. Buenas prácticas de esterilización que describa como mínimo los siguientes aspectos: recibo de productos contaminados y entrega de material estéril, transporte, lavado, secado y lubricación, empaque, etiquetado, esterilización, almacenamiento, verificación de la integridad del material estéril, control de calidad que incluye el análisis para la toma de decisiones preventivas y correctivas. Criterio número 14. Si el prestador contrata el proceso de esterilización, cuenta con un documento, contrato, convenio o acuerdo, el cual debe tener como mínimo características de calidad de los productos, supervisión del estado de las instalaciones, aplicación de los procedimientos para realizar el proceso. El prestador debe documentar cómo hace el manejo de los productos contaminados, la entrega de ese tercero, el recibo y el almacenamiento de dicho material. Independientemente de que el proceso sea contratado, la responsabilidad por la esterilidad del producto es del prestador. Criterio número 15. Los prestadores cuentan con información documentada del cumplimiento del no reuso de dispositivos médicos cuando el fabricante así lo determine. El prestador no podrá hacer reuso de dispositivos médicos si el fabricante no lo autoriza. Criterio número 16. Si el prestador hace reuso de dispositivos médicos que el fabricante autorice, debe contar con información documentada que defina procedimientos para reproceso y control de calidad que demuestre eficacia, desempeño y calidad del producto, y acciones de seguimiento a los comités de infecciones, de seguridad del paciente y programas de tecnovigilancia que garanticen que el dispositivo no ha perdido su eficacia.
Criterio número 17. Referencia de paciente. Los prestadores deben contar con información documentada de estabilización de pacientes antes del traslado, medidas para el traslado y la lista de chequeo con los parámetros establecidos en la resolución. Criterio número 18. Cuando se realice procedimientos bajo sedación fuera de salas de cirugía, el prestador cuenta con información documentada para sedación, definición de atención por anestesiólogo según riesgo, manejo de emergencias, seguimiento a riesgo que incluye fichas técnicas de indicadores de complicaciones terapéuticas y medicamentosas relacionadas con la sedación, medición, seguimiento y planes de mejoramiento. Listas de chequeo consignadas en la historia clínica del paciente que incluya la verificación de evaluación de la vía aérea, la determinación del tiempo de ayuno adecuado, registro de monitoreo del nivel de conciencia, la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria, registro de las variables hemodinámicas y respiratorias a intervalos regulares, observación bajo la supervisión del profesional que realiza la sedación. Todos estos registros se deben realizar antes, durante la intervención y hasta el momento del egreso del paciente y las recomendaciones del egreso suministradas al acompañante o acudiente. Criterio número 19. Si el prestador realiza procedimientos de transfusión sanguínea y no tiene habilitado el servicio de gestión pretransfusional, cuenta con información documentada de transporte, conservación, embalaje y remisión de muestras, manejo, investigación y análisis de las reacciones adversas a la transfusión sanguínea y procesos de hemovigilancia, guía de práctica clínica para el uso de componentes sanguíneos. En este criterio, el prestador adopta la práctica segura número 9 para prevenir complicaciones asociadas a disponibilidad y manejo de sangre, componentes y a la transfusión sanguínea. Criterio número 20. Las instituciones prestadoras de salud, con servicios de consulta externa, internación y urgencia, deben tener un documento del proceso institucional que orienta la atención en salud de las víctimas de violencia sexual. Es importante tener en cuenta la resolución 459 de 2012 que especifica este proceso. También debe de contar con un documento de conformación del equipo institucional. Criterio número 21. Los profesionales independientes, las entidades de objeto social diferente que oferten consulta externa y los prestadores de transporte especial de paciente solo debe tener el documento del proceso institucional que oriente la atención en salud de las víctimas de violencia sexual. Criterio número 22. Los servicios de transporte asistencial, atención prehospitalaria y urgencias cuentan con un documento del proceso que oriente la atención en salud a víctimas con ataques con agentes químicos. Es importante tener en cuenta la resolución 4568 del 2014 que especifica esta atención. Criterio 23. Este criterio aplica si el prestador de servicio de salud le es exigido los kits de derrame de medicamentos, ataque con agente químico y violencia sexual. El prestador cuenta con información documentada de condiciones de almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, uso y custodia de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Criterio número 24. Las instituciones prestadoras de salud con servicios de hospitalización de paciente crónico con y sin ventilador, UCI neonatal, pediátrico y adulto, urgencias, grupo quirúrgico en la modalidad intramural, cuentan con la siguiente información documentada: manejo de la enfermedad cerebrovascular, manejo del trauma craneoencefálico, detección de donantes de componentes anatómicos, mantenimiento del donante de componentes anatómicos. Criterio número 25. Las instituciones prestadoras de servicios de salud que oferten UCI pediátrico y UCI adulto, que cuenten con los servicios quirúrgicos de neurocirugía de alta complejidad, cuentan con la siguiente información documentada: procedimiento para el diagnóstico de muerte encefálica y muerte en asistolia.
Criterio 26. Los servicios de salud que realicen pruebas de interés en salud pública deben registrarse en el registro de laboratorios. Relata. Criterio 27. Cuando realice pruebas en el punto de atención del paciente, en un servicio habilitado cuenta con información documentada sobre toma, procesamiento, control de calidad, entrega de resultados. Los controles de calidad son realizados por un servicio de laboratorio clínico. Este puede ser propio o contratado. Análisis de los reportes de control de calidad y toma de medidas preventivas y correctivas. Adicional a los criterios enunciados que le aplique la modalidad extramural, jornada de salud y unidad móvil. Criterio número 28. Cuenta con información documentada de orientación a los usuarios sobre las condiciones, requisitos y restricciones de acceso, permanencia y salida del vehículo, en condiciones de rutina o en condiciones de emergencia, a cargo del conductor del vehículo y el talento humano en salud. Criterio número 29. Tiene documentados los mecanismos que garanticen comunicación para el seguimiento de los pacientes que lo requieran. Criterio número 30. Tiene documentados los mecanismos de supervisión de las actividades realizadas por los eventos de interés en salud pública cuando aplique. Criterio número 31. Modalidad telemedicina, prestador remisor. Tiene información documentada de la prestación de servicios en esta modalidad que evidencia la o las categorías de telemedicina que se ofrecen en cada uno de los servicios habilitados en dicha modalidad y si se presta el servicio como prestador remisor o como prestador de referencia. Los flujos de la información, los responsables de la atención, el método de comunicación que se utiliza, sincrónico o asincrónico, para la atención y los criterios para la identificación de los casos en los cuales se debe transferir y recibir la información en tiempo real, sincrónico, o mediante almacenamiento, envío asincrónico. Continuamos en el criterio número 31, modalidad telemedicina, prestador remisor. Cuenta con información documentada de las características y formas de relacionamiento entre prestadores de telemedicina, remisor y de referencia cuando aplique, definiendo los tiempos de respuesta. Procedimiento para la captura, almacenamiento y transmisión de la información. Parámetros para la digitalización y comprensión durante la captura de datos o imágenes que garanticen la resolución necesaria para permitir el diagnóstico. Criterio número 32. Modalidad telemedicina, prestador de referencia. Adicional a los criterios solicitados por el prestador remisor, cuentan con información documentada de las actividades y procedimientos de los servicios que oferten, acordes con su objeto, alcance y enfoque diferencial. Se puede desarrollar mediante guías de práctica clínica, procedimientos de atención, protocolos de atención u otros documentos que determine el prestador. En esto se debe incluir talento humano, equipos biomédicos, medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos. Se da por finalizada la presentación de los estándares de habilitación para todos los servicios según la resolución 3100 de 2019. Se dispone de un correo electrónico para que dirijan las consultas e inquietudes: habilitacion.valle@gmail.com. Asimismo, contamos con el correo reps@valledelcauca.gov.co para todo lo relacionado con trámites e inscripciones y novedades en el REPS. Se pueden comunicar con el teléfono móvil 312-815-1109. Se recomienda consultar la página www.valledelcauca.gov.co/salud para que se mantengan informados en todas las publicaciones que se suben de manera periódica. Y por último, se recomienda tener actualizado el correo electrónico en la plataforma REPS, dado que por este medio se envían comunicados de visita, se socializa información del Ministerio de Salud y asimismo se envían circulares que deben difundirse entre todos los prestadores. Gracias por atender esta convocatoria. Recuerden que sus dudas pueden ser despejadas en el correo anteriormente mencionado.